Muy bien. Primero informaros que se está grabando. Si alguien se encuentra de la grabación, necesita manifestarse para que entonces se pueda resolver. Si no, se seguirá grabando con el consentimiento de todos. El silencio significa consentimiento, ¿está bien? ¿Alguien está en contra de la grabación? Que se manifieste, por favor. Ok. Bueno, se graba simplemente por efecto de divulgación del mensaje espírita. Y entonces después estará esto en YouTube, ¿no? Estará en la página nuestra del centro. Bueno, saludos a todos. A la raíz de la oración, que podamos contar con el apoyo de los benhechores amigos, ¿no? Para el entendimiento del tema. Y si queréis poner preguntas antes, estéis a gusto. Vamos acompañando y así que sea posible, nosotros atenderemos a las preguntas. Y si queréis hacer algún comentario, también podéis hacer, ¿está bien? Podéis poner las preguntas y comentarios a la hora que queráis. Y de todas formas, si no aparece nada, seguiremos hasta unos 10 minutos para cerrar. Ahí paramos como María Giles ha indicado y atenderemos a las dudas que tengáis, ¿está bien? El tema hoy es espiritualidad en las relaciones. Nosotros consideramos como uno de los más grandes desafíos para el ser humano es justamente las relaciones con los demás seres humanos. Y más que esto, ¿no? La dificultad de la relación con el propio ambiente en donde vivimos, con los seres que llamamos inferiores de la creación, con la propia naturaleza que no sabemos respetar todavía. Y todo eso nos lleva a consideraciones muy necesarias, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos de entrada en la era de la regeneración y que exige de nosotros un grado de concienciación más amplio de lo que hemos tenido hasta ahora. Y entonces nosotros observamos que en las relaciones que tenemos con los demás son trabajados nuestro libre albedrío, que es la capacidad de decidir por nosotros mismos lo que hacer, qué dejar de hacer. También son trabajadas nuestras pasiones, el egoísmo, el orgullo y todas las demás imperfecciones que tenemos. Pero por otro lado también, el objetivo de las relaciones es el desarrollo de las cualidades que distinguen la persona de bien. Sería entonces entre ellas la renuncia de sí mismo, el amor al prójimo, la capacidad de producir el bien en todas las circunstancias de la vida y todas las demás virtudes que están vinculadas con la propuesta de nuestra existencia, que es ser útil a nuestros semejantes en las relaciones que mantenemos con ellos. Nosotros fuimos creados por Dios nuestro Padre como seres gregarios. ¿Qué significa esto? Nosotros somos interdependientes, dependemos unos de otros. Es muy difícil vivir solo. E incluso la soledad es una de las pruebas más duras que podemos enfrentar en una encarnación. Y a veces necesitamos pasar por ello, por cuestiones de compromisos del pasado o por necesidades de aprendizaje. Así que, como seres gregarios, somos dependientes unos de otros. Es de la ley, es una cosa natural, ¿no? Depender unos de otros. Y muchas veces las relaciones se ponen muy difíciles en función del egoísmo, de la necesidad que hemos desarrollado a lo largo de los tiempos de explotar a los demás. Es muy complejo esto en la relación, cuando no nos damos cuenta muchas veces. Estamos tan habituados, tan acostumbrados a eso, que en las relaciones
queremos que los demás sean dependientes de nosotros, o nos hacemos de víctimas y nos hacemos dependientes de los otros. Y esto todo son situaciones que vivimos para ganar experiencia, para desarrollar nuestras habilidades y capacidades y aprender principalmente a caminar con los propios pies. Bien, podemos no relacionar con las personas solamente, digamos, con base en la vida material. Si la persona es materialista, o se tiene una religión solamente para figurar, ¿no? Y no se preocupa con la realidad espiritual, con la vida que viene después, vive en función de la vida material. Entonces las relaciones están basadas más bien en la sangre o en las preferencias de uno y que elige entonces con quién relacionarse, y las cosas están más o menos limitadas a la propia existencia física. Estas relaciones normalmente son transitorias, ¿no? Esta es la gran dificultad. Si no construimos bases de afinidad, de amor, entonces cuando terminan las vinculaciones materiales, no hay razones para perseverar en la ligación espiritual. Pero en realidad nosotros somos todos espíritus. Existíamos antes de esta encarnación y vamos a seguir existiendo después. Así que las relaciones nuestras que ahora tenemos normalmente ya han tenido episodios anteriores. Ya hemos tenido oportunidad de convivir y seguiremos conviviendo después conforme las necesidades nuestras o conforme las elecciones, porque nos vamos perfeccionando y vamos afinizándonos cada vez más con los planos superiores de la vida, ¿no? Y con esto vamos seleccionando naturalmente, de manera incluso automática, las relaciones que vamos a tener después de la encarnación, cuando lleguemos al mundo espiritual, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, la relación con base en esta visión más espiritualista es distinta de la relación basada solamente en el aspecto material de la vida. Porque la persona que tenga un mínimo de conocimiento, expectativa o de creencia de que la vida sigue, entonces tiene también expectativa de que las relaciones seguirán del otro lado. Y el espiritismo nos dice que así es, pero no de manera así supuesta, que podría ser, no. Con el espiritismo la cosa es concreta, porque los que están desencarnados vienen y se comunican con nosotros y dicen cómo es allá del otro lado. Nos informan. Así que nosotros tenemos una información, un conocimiento que va más allá de la visión simplemente espiritualista. La visión espiritualista es restrita, porque con las religiones espiritualistas nosotros aprendemos que el alma sigue después de la muerte del cuerpo, pero no dice muy claramente cómo, ¿no? Hay una serie de fantasías creadas con el tiempo y que pasaron a ser parte de la religión, como por ejemplo la cuestión del cielo o del infierno, que tiene varias versiones a depender de la religión, ¿no? Para los musulmanes, por ejemplo, el paraíso es donde hay las vírgenes para los hombres, ¿no? Y digamos, y que es el paraíso para las mujeres, ¿no? Pero no se cogita de esto, no se considera esta posibilidad, ¿no? Aunque que la mujer es la matriz de la encarnación del hombre, pero bueno, es una situación bastante compleja que tiene que ser resuelta en algún momento, ¿no? En el futuro. Ya en las religiones cristianas hay el paraíso es para todos, ¿no? Los que lo merecen, digamos así, como el infierno también es para todos los que se equivocan. Y ya no hay más. Cuando muere uno, o va a aparecer o va para el infierno, o por el purgatorio, ¿no? Ahí, si está en el purgatorio, se puede
pagar las misas y sacar a la persona de ahí, pero depende de los que están vivos todavía, ¿no? Porque el que está allá no puede hacer nada. Esta es la visión. Bueno, el espiritista ya no acepta la idea del infierno y ni del cielo beatífico. El espiritista sabe que la vida sigue igualito como está aquí, que así como hay aquí, ¿no? Ciudades, hospitales, relaciones, en el mundo espiritual sigue lo mismo. Pero que cada uno se va a encontrar con los seres con los cuales se afina, con los cuales tiene afinidad. Y esto es de forma automática, ¿no? Así que aquellos que cultivan buenas relaciones de amistad, que hacen el bien al semejante, van a tener unas relaciones más equilibradas del otro lado, ¿no? Mientras que aquel que no cultiva, que no respeta, que es muy egoísta, se va a deparar con otros egoístas, con otras personas espíritus que estarán en su misma faja, ¿no? Misma franja vibratoria, ¿no? Bueno, hay una diferencia entonces entre ser espiritualista y ser espiritista. Todo espiritista es espiritualista, pero ni todo espiritualista es espiritista, como sabemos. Pero lo más importante de todo esto no es ser espiritualista o ser espiritista. Lo importante es ser espiritualizado. No interesa el rótulo que se utilice. Lo que cuenta, de hecho, es si el ser es un ser espiritualizado. Y un ser espiritualizado tiene una conciencia, aunque no sea por la filosofía religiosa que adopte o de la filosofía de vida que tenga, pero tiene aquel qué de conciencia de una realidad que trasciende. Ahora, para el espiritista, nosotros estamos bajo las vistas y la presencia de los espíritus de manera constante. Esto es lo que sabemos. Los espíritus están con nosotros, aquí codo a codo. No hay un sitio donde estemos que no hayan espíritus. Cuando pensamos que estamos en privacidad, es muy difícil que sea así. Muy difícil, porque ellos entran, ¿no?, en cualquier sitio, están con nosotros, nos acompañan. Y los espíritus superiores tienen respeto, respetan la privacidad, pero los inferiores no respetan nada, ellos no están interesados en eso. Así que nosotros seleccionamos los espíritus con quienes estamos. ¿De qué forma? La espiritualidad en las relaciones. Si nosotros oramos, si nosotros mantenemos nuestro padrón vibratorio elevado, si mantenemos sintonía con los benhechores amigos, pero vamos a ser honestos con nosotros, bien honestos mismos, ¿no? Mantenemos 24 horas por día el padrón vibratorio así de alto, ¿no? Bien, conseguimos esto todos los días. No es aún de nuestra realidad, ¿verdad? Esta es el hecho, ¿no? Que tenemos que encarar, que ponernos de frente a eso y considerar esta realidad. Y estar atentos que cada vez que bajamos el padrón vibratorio, que no lo conseguimos mantener más así, ¿no?, sintonizado con el bien, atraímos espíritus que están también vibrando en esta faja más inferior. Ellos entran. Y después para salir es un problema, ¿no? A veces no quieren salir y se pone ahí a perturbarnos. La influencia va a depender de la sintonía, por lo tanto, que establecemos. Entonces, la espiritualidad en las relaciones no es solo en el sentido positivo. Hay también las relaciones que se establecen en un plan más inferior, a depender de aquello que nosotros vibramos, sentimos, pensamos. A veces estamos distraídos, ahí haciendo cualquier cosa, y nos acordamos de una persona y pensamos así, pero aquel, ¿no?, ya viene un pensamiento negativo. Y a veces no es nuestro, pero como estábamos invigilantes, ahí viene el problema, ¿no?, de la influencia negativa. Y si nosotros seguimos pensando mal de la persona, ahí entonces la sintonía, ¡paf!, se establece con más rigidez, digamos así, con más, y es más difícil, ¿no?, después. Bueno, ¿qué sería que podemos considerar
¿qué es un ser espiritualizado? ¿Qué sería ser espiritualizado para nosotros? Vamos allá, en el hogar nuestro. Bueno, vamos primero pensar ser espiritualizado con uno mismo. ¿Qué sería ser espiritualizado con uno mismo? Todos creo que sabemos que creamos un ambiente espiritual en el entorno en donde estamos conforme nuestras vibraciones, ¿cierto? Todos sabemos. Es lo que podemos llamar de psicósfera. Creamos, cada uno tiene su propia psicósfera. Cuando estamos en grupo, hay una psicósfera del ambiente. Cada hogar tiene una psicósfera construida por sus habitantes, por los que conforman el hogar, ¿no? Bien, entonces, ser espiritualizado con uno mismo es tener una disciplina. Por ejemplo, yo sé que es importante conocer el Evangelio de Jesús porque me trae unas pautas, ¿no?, muy importantes en el campo moral, de mis relaciones con los semejantes, de cómo mejorar mis relaciones con los demás. Y el espiritismo viene entonces profundizar esto, traer la enseñanza de Jesús de manera más clara, más objetiva, me auxilia. Entonces tengo que estudiar el Evangelio, la buena nueva de Jesús, a la luz del espiritismo. Yo sé que necesito hacer eso. Pero yo me pregunto a mí mismo, ¿qué es ser espiritualizado en relación a eso? Yo diría, es todos los días hacer lo que yo sé que es necesario, sentarme por un momento y estudiar eso. Leer los libros espiritistas, consultar lo que Jesús nos dijo a la luz del espiritismo, y tenemos mucho material para eso, mucho mismo. El propio Evangelio según el espiritismo inaugura esta era de estudio del Evangelio de Jesús a la luz del espiritismo. Bueno, en realidad toda la codificación, pero nosotros vamos a encontrar otros libros como la serie Fuente Viva de Emmanuel. Más recién salió el Evangelio por Emmanuel, 7 volúmenes que están en portugués y se está traduciendo al español. Bien, esto todo nos auxilia a comprender el Evangelio de Jesús. El libro Pan Nuestro, que hace parte de esta serie Fuente Viva, es el segundo, ¿no? Camino, Verdad y Vida, Pan Nuestro, es el segundo. La traducción al inglés fue premiado con una ¿cómo se dice? Medalla, ¿no?, de bronce. Y fue examinado por cristianos, pero no espiritistas. Ahí es una comisión que examina libros que contribuyen para el entendimiento del Evangelio de Jesús. Y es en esta tónica que ellos examinan. Son católicos, protestantes, no sé de qué religión son, no son espiritistas seguramente. Y ellos examinaron, ahí estaba dicho, el libro recibido por el médium Francisco Cândido Xavier, Espíritu Emmanuel. Está bien, nadie escondió nada. Y fue presentado el libro. Y ganó este premio. Y ellos reconocieron entonces que este libro contribuye para el entendimiento del Evangelio de Jesús. Bueno, ¿qué es ser espiritualizado consigo mismo? Uno con uno mismo. Es dedicarse a conocer esta realidad espiritual. Pautar su vida conforme a esta realidad. Es hacer lo que Jesús dijo, construir el tesoro en el cielo y no en el campo material, porque aquí todo queda. Incluso el cuerpo se va a quedar. ¿Qué es lo que vamos a llevar? Cuando somos espiritualizados, estamos dedicados a cultivar lo que vamos a llevar. Y esto tiene una relación profundísima, total y completa con las relaciones que mantenemos con los demás. Porque todo el secreto está en saberse relacionar con los otros. Bueno, entonces, ser espiritualizado con uno mismo es dedicarse a esto. En el hogar, ¿qué sería? Voy a dar solamente 2 ejemplitos, ¿está bien? Uno, ser paciente. No hay como mantener un hogar equilibrado sin paciencia.
Não há como. E não adianta dizer, eu perdi a paciência, porque isto não existe. Se uno tem paciência, tiene, não a perde nunca. E quando disse que ela perdeu, é porque não la adquiriu todavia, não la tiene. Então, isto é para mim mesmo, para todos. Se em algum momento me descontrolo, é porque não é um adquirido paciência. Porque o dia que ela adquiera, já não se perde mais, ¿está bien? Então, em lugar é um exercício de paciência. Para soportar a nós mesmos primeiro aí, porque às vezes hacemos coisas que depois nos arrepentimos. Ai, ¿por que eu fui a dizer isto para o esposo, a esposa, o hijo, a hija, ou a suegra? ¿Por que fui a dizer isso? ¿Por que não me he callado? Quantas vezes nos pillamos en estas situações, não? E ter paciência com os demás. E a segunda cosita que queria comentar é perseverancia. Hoy están lá, es una cosa tan increíble, ¿no? Ya habéis escuchado de las relaciones líquidas, ¿no? Relaciones líquidas. Son estas relaciones así que por cualquier cosa se deshacen. Hay un autor ahí que no me recuerdo el nombre que escribió un libro sobre eso. Si alguien se recuerda y quiere poner en el área de texto ahí, ¿no? La gente puede compartir después de ver. Escribió un libro sobre el asunto, ¿no? Las relaciones líquidas. Son estas que no tienen base, ¿no? Y infelizmente mucha gente hoy está constituyendo familia, no. Bueno, a veces no constituyendo familia, pero se están relacionando, pero sin intenciones de que esto sea algo más así para el tiempo, ¿no? Digamos, no diría permanente porque senão la gente se va a asustar a veces, pero algo así más sólido, ¿no? Entonces son relaciones líquidas, se deshacen por cualquier razón. Entonces no hay perseverancia. La primera dificultad que aparece, ya hay la separación. Pero cuando la cuestión son de los hijos, ¿no? Una cuestión más ahí compleja, ¿no? De la relación, ya la cosa se pone más difícil. Si no hay perseverancia, también ahí las cosas se ponen bastante difíciles. Bueno, entonces el hogar es un gran desafío para nosotros, pero también es una oportunidad magnífica de construir relaciones sólidas que sean duraderas. Bien, el ambiente del trabajo. Pero en el trabajo yo voy para ganar mi dinero, no quiero preocuparme, ni tener mucha ligación con esta gente. ¿Para qué? No. Los encuentro a veces en el happy hour, el viernes, para tomarse unas copas y algo, y ya está, esto ya es demasiado. ¿Será que es esto? ¿Por qué razones Dios nuestro Padre nos permitió estar con esta gente más tiempo a veces de lo que estamos con nuestra familia? Bueno, ahora con esta cuestión de trabajar a distancia, ¿no? Ya no estamos juntos así tanto tiempo, pero de todas maneras poderemos volver a estar en algunas circunstancias así y de todas formas hay que convivir. No importa si convivir presencialmente o a distancia, hay que convivir. El ambiente de trabajo se construye también con nuestra dedicación espiritual. Nosotros teníamos el hábito de llegar un poco antes de los compañeros de trabajo. Teníamos el Evangelio según el Espiritismo en el cajón. Lo sacábamos, leíamos y orábamos. Y llevamos la espiritualidad para el ambiente de trabajo proponiendo a las personas que quisieran tener un abrazo todos los días. Ahora con el COVID no se puede abrazar. También esto es una privación, ¿no? Porque el ser humano necesita el contacto. Bien. Y también con el respeto hacia los demás, ¿no? Sin disputas. Y siempre procurando cooperar, pero sin intereses, ¿no? Bien. En la calle o en la sociedad, ¿cómo conservar, cómo ser espiritualizado en la calle? Normalmente somos indiferentes.
Estamos en la calle, no nos interesa a los demás, estamos porque tenemos que hacer ciertas cosas y los demás no nos interesan. Entonces, estamos en el tránsito manejando. No nos importa, ¿no? Lo que queremos es llegar donde tenemos que llegar. Los demás, que hagan lo que quieran y como quieran, ¿no? Entonces, ¿qué es ser espiritualizado en la calle, en la sociedad? Yo solo les voy a narrar rapidito un ejemplo de esto. Estaba una persona dentro de un taxi y el conductor iba manejando, estaba en un cierto tramo del trayecto y de repente alguien vino atrás y pa, 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 ¿no? Y pa, 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 y el conductor siguió, ¿no? Y tal. De repente el otro salió hacia la lateral, hizo señales y tal, y no sé qué y tal. Y el conductor le hacía así, sonreía para él, ¿no? O sea, le hacía así, sonreía, hacía así para él y tal, y seguía manejando, ¿no? Y el pasajero estaba, ya que no soportaba más, ¿no? Si este hombre no va a decir nada, debería de bajar el vidrio y responder, ¿no? ¿Qué cosa de agresividad es esta que el otro está haciendo y tal? Y bueno, el otro siguió, ¡oh! Se fue, ¿no? Y ahí el pasajero le pregunta al conductor, hombre, ¿qué pasó ahí? Él dijo, ¿qué pasó? Pero este hombre te agredió ahí. ¿Por qué te agredió? No sé, yo no estaba haciendo nada. Tú viste, estaba manejando y él probablemente quería que yo saliera delante de él, ¿no? Pero ¿para dónde iría yo? Yo seguí manejando, ¿no? Ah, pero él te agredió y tú no hiciste nada. Yo hice sí. Yo le saludé, le deseé todo de bueno, ¿no? Pero hombre, él te agredió. Él dijo, no. Lo que hizo él es el siguiente. Yo aprendí aquí como conductor de taxi que hay dos tipos de conducciones, ¿no? De coches que llevan basura. Aquel coche que recoge la basura en nuestras casas y va a llevar para donde tiene que llevar. Y estas otras personas que acumulan basura con su comportamiento, con sus pensamientos. Y llena el coche de basura. Y el coche está lleno de basura y tiene que poner fuera la basura. Y quiere entonces tirar la basura para tu coche. Pero yo soy un conductor de taxi. Yo tengo que recibir a la gente en mi taxi un buen ambiente. Porque si no, la gente no va a querer estar conmigo. Así que yo no acepto la basura de los demás. ¿Está bien? Ser espiritualizado es incluso saber protegerse de la basura de los otros. Y orar por ellos, deja que se vayan. Yo he leído, cuando tenía unos 14, 15 años, yo no me recuerdo más, era adolescente. He leído un libro de un pastor americano, protestante. Él escribía ahí que hacía viajes por Estados Unidos, que era invitado para hablar, porque como hablaba bien, la gente le invitaba a ir en las iglesias protestantes para hacer los sermones, ¿no? Y él dice que quedaba mucho tiempo en los trenes. Y que siempre, donde el tren paraba, para salir pasajeros, para entrar pasajeros, él siempre miraba quién estaba por ahí. Y normalmente él veía una persona que estaba ahí indiferente o que estaba agoniada, preocupada con alguna cosa que era visible, ¿no? Por la postura de la persona, y empezaba a orar por la persona. Desear todo de bueno para la persona. Y entonces, ¿qué ocurría? Em um dado momento, a pessoa mirava para ele e lhe sonreía. Ele disse que era invariável isso. Então, ser espiritualizado em la calle, em la sociedade, é estar sempre deseando o bem do outro. Não importa o que ocorra. Não deixar-se afetar por los malos humores, por las agressividades e seguir adelante, não? Em las perguntas 766 a 775 do Livro dos Espíritos, está a lei de sociedade, que inclui os laços de família. Em la 766, por exemplo, diz que a vida social está em la natureza. Não há como ir. Então, é aí em la vida social que nós desarrollamos a capacidade de falar, de comunicar-nos, e as demais faculdades que temos. Em la 768,
la convivencia ocurre para desarrollar las facultades que Dios depositó en germen en nosotros. Es importante, entonces, la convivencia social. En la 775 dice que el relajamiento de los lazos de la familia es una recrudescencia del egoísmo. Cuando la familia no se mantiene, en la sociedad recrudece, se esparce el egoísmo. Mira lo que está pasando hoy. En la plena era de entrada en el periodo de la regeneración, y ahí de repente hay que examinar por qué. ¿Por qué? Porque la gente pregunta, pero no debería de estar mejor, pero está mejor. ¿Sabe qué es ahora lo que evidencia que está mejor? Que sabemos lo que está ocurriendo, porque antes de ocurrir no sabíamos. Hoy todo es transparente. Y estamos viviendo un periodo, ¿no? A ver, un periodo en que nosotros no podemos dar más disculpas. Somos lo que somos, porque queremos ser como somos. Porque ya sabemos que tenemos que ser mejores. Porque esto ya está evidenciado en la sociedad y la gente tiene que elegir, ¿cierto? Sandra ha comentado aquí, nuestras relaciones con los demás son un espejo de nosotros mismos. Y es verdad porque hay en la psicología una teoría del espejismo, ¿no? Nosotros normalmente nos identificamos con los demás con aquello que tenemos. Cuando criticamos a los demás es porque hay alguna cosa que repercute en nosotros. Y como aquello, ¿no?, nos lastima por adentro y criticamos en los demás. ¿Está bien? Y también cuando vemos cosas positivas, ¿no?, es porque también estamos sintonizados con las cosas buenas y estamos desarrollando estas cosas buenas adentro nuestro. Bien, en este momento, si nosotros estuviéramos presenciales, yo iba a proponer un momento de que cada uno mirara para la persona que estuviera a su derecho, a su izquierda, y que le mirara a los ojos y que le diera un abrazo. No estamos presenciales, pero podemos dar el abrazo virtual, ¿no? Elija una persona que tú estás mirando ahora y dale un abrazo virtual. Mira ahí en la pantalla a esta persona y dale un abrazo virtual. ¿Está bien? Nosotros recibimos, pueden tener seguridad. La vibración no tiene distancia ni tiempo. Es instantánea, no importa la distancia que esté. Si queremos el bien del semejante, ahora mismo yo no estoy viendo a Ñora porque está ahí una foto, ¿no? Pero yo pienso en ella y le envío un abrazo virtual. ¿No? Pienso en Maite y hago lo mismo. Voy pensando en cada uno, a Luis, Carmen, Olga, ¿no?, a Rodrigo y María, Adi, ahí vamos. Cada uno recibe aquele carinho, ¿no?, que podemos transmitir. ¿Está bien? Entonces, en este momento nosotros propondríamos que la persona pudiera conocer un poquito a la otra si no la conoce, y diera su nombre, que supiera el nombre de la otra persona, ¿no? Y que pudiera entonces, después de hablar un poquito, culminar con un otro abrazo y ya está, ¿no? Bien. Alguien está con el micrófono abierto y alguna cosa está entrando ahí en la grabación, ¿está bien? Siguiendo entonces, para tener en las relaciones la espiritualidad, es muy importante que seamos auténticos con nosotros mismos. Auténticos con nosotros mismos. Yo necesito saber, yo mismo necesito saber de mí, cuáles son las cosas que ya he desarrollado. No es para hablar para los demás, pero yo tengo que saber qué virtudes tengo. Cada uno necesita saber. No es para hablar para los otros, porque si va a hablar a los demás ya es orgullo. Ay, he descubierto que soy caridoso, ya no es más.
Porque si es de hecho, no tiene necesidad de decir para nadie. ¿Está bien? Así que conocerse, saber sus potenciales también. ¿Qué es lo que tengo posibilidad de desarrollar? Conocer mis limitaciones. ¿Qué es lo que me impide de ser más caridoso? ¿Qué es lo que me dificulta tener una buena relación con la pareja? O con un hijo, con una hija, con la suegra, con el suegro, con un hermano. ¿Qué es lo que me dificulta? Bien. Y aprender a no tirar agua hirviente en la plantica, porque si no muere. La planta necesita agua, pero si ponemos agua hirviente, se muere la planta. Aprender a callar para hablar en otro momento, si fuera necesario. Porque de repente callamos y después examinamos y llegamos a la conclusión que hemos hecho lo mejor, que fue no decir nada. Porque cualquier cosa que se dijera, yo tengo un familiar que ella dice a ti A. Si tú le dices B, ella va de C a Z. Entonces, estamos aprendiendo que cuando ella diga A, si no podemos concordar, nos quedamos callados. Es mejor. Es mejor. Porque no va a haber pelea. Porque si no da pelea, cada rato da una pelea por discusiones de puntos de vista, manera de ver, porque yo estoy convencido de que es así, el otro no está convencido, que tengo que convencerle. Y de hecho, no tenemos que convencer a nadie de nada. Si estamos convictos, hagamos, y ya está. ¿Cierto? Pero ser auténtico consigo mismo. Y admitir, yo soy orgulloso. ¿Qué voy a hacer para trabajar eso? Porque si yo no admito, no voy a corregir esto nunca. Sí, algún día voy a corregir, porque el orgullo me va a caer en la cabeza y me voy a dar cuenta de él. ¿No? Admitir y aceptar que el otro tiene el derecho de ser auténticamente él mismo. Tiene el derecho. Ah, pero es muy agresivo, pero es un derecho de él. Él tiene el derecho de ser. Yo no necesito aceptar su agresividad. Aquí entra dar la otra cara, ¿no? Es agresivo, yo me quedo pacificado, en paz, y él que haga las agresiones que quiere, no las tomo para mí, no es conmigo, porque si es agresivo, estaría agresivo conmigo, y si estuviera al lado de él una otra persona, él estaría agrediendo a la otra persona y no a mí, entonces no es conmigo. No tengo que tomar esto en lo personal. Y si la persona es muy buena, qué magnífico no tener envidia, porque esto será malo para mí, ver cómo lo hace, hablar con él, pedir que nos auxilie si es necesario, para que podamos también desarrollar esta bondad que tiene la persona. Bien. De hecho, las relaciones son construcciones de cada día. No hay relaciones que nacen prontas. Cuando la relación es fácil, es porque fue construida en el pasado, en vivencias anteriores. Así que la relación, la convivencia, la relación buena, una relación espiritualizada, es una relación construida cada día. Si estamos aprovechando los momentos felices y los desafíos para desarrollar las buenas cualidades o calidades, siempre me confundo una con la otra, estamos en el camino de la espiritualización en nuestras relaciones. Estar atentos siempre a esto, ¿está bien? Muy bien, entonces abrimos para las preguntas. Aquí hay un comentario de Olga. ¿Y si el agresivo te pega y no tienes dónde irte? ¿Puede ser kármico? Ahí está una situación bastante compleja que debemos de estar muy atentos. Nada justifica la agresividad, ni verbal ni física, ni de hecho. ¿Está bien? Nada justifica, nada. Y nosotros no estamos obligados a soportar este tipo de cosas. ¿Está bien? Y les voy a narrar una situación de una persona que trabajaba con nosotros. Y un día ella llegó y dijo, ayer mi marido me puso el cuchillo en la barriga. Entonces le preguntamos, no estaba hablando esto para mí y para mi mujer, le preguntamos,
¿Y estás esperando qué? ¿Que te mate la siguiente vez? ¿Es lo que estás esperando? Entonces, ahí está el capítulo 22 del Evangelio según el Espiritismo. Cuando ya hay una separación de hecho, el divorcio solo va a confirmar esto, legalizar esto, porque ahí hay una separación, Dios mío. Si el hombre necesita poner el cuchillo, hay un desequilibrio tremendo, es un riesgo de vida. Y ahí entonces, le hemos dicho, incluso cuando vayas a hablar con él de la separación, no vayas sola. Hable con alguien más. ¿No? Y él lo hizo, se separó. Pasado un tiempo, encontró un otro, se casó. Están, yo les digo, felicísimos. Felicísimos los dos. Uno complementa al otro. Trabajan juntos, realizan cosas maravillosas, se completan. Y el otro, que le puso el cuchillo, bueno, está de una aventura a la otra, perdido, desorientado, lamentando. Entonces, son elecciones en la vida. Nadie necesita sufrir agresividades. Si es verbal, hay que sentarse, tratar la cuestión. Incluso esta agresividad. Hay un documentário, el documentário que se llama Humano. Eu creio que em espanhol também será humano, human. Eu creio que em espanhol seria humano também. São vários episódios em el documentário e há uma situação de uma mulher que sofria agressividade do marido. E ela pensou que quando tuviera os hijos, isto ia a passar. E tuvo hijos com ele, e não passou. E os anos foram passando. Pero chegou um dia que ela disse, isto não pode seguir mais. Não pode seguir mais. E foi a ele. E lhe dijo, mira, eu sei que me amas. Se eu não supiera que me amas, eu não estaria aqui falando contigo. Eu sei que me amas. E eu também te amo. Pero isto não pode seguir mais. Se sigues com a agressividade contra minha, eu vou procurar a separação. A decisão é tua. Desde dia em adelante, não le levantou a mão nunca mais. Então, a vezes é uma questão de posição, depende de com quem estamos, qual é a relação e se há formas de corrigir estas coisas, não? Como hemos dicho, a relação se construye a cada dia. E cada situação é uma situação distinta. Não há fórmula para adotar em todas as circunstâncias. Está bem? Alguma outra pergunta aí, Maria Riles? Eu não vejo mais nenhuma. Não sei se apareceu alguma coisa em Facebook. No, todavía no hay ninguna en Facebook. Vosotros tenéis que hablar alguma coisa, você pergunta, se não vai falar mais 9 minutos. A ver, Cristina, ¿no quieres comentar nada, decir nada? Tere. Marta levantó la mano, Carlos. Sí, Marta, puede hablar, Marta. No, está muy bajito, no consigo entender, Carmen. A Marta. Muy bajito. Cuando la persona esta que es agresiva decide irse de casa, se va un tiempo y luego quiere volver, ¿qué debemos de hacer? Bien, buena pregunta, Marta. Bueno, si va a volver, será muy bienvenido, pero si vuelve a otras bases. ¿Está bien? Les voy a narrar lo que pasó con Chico, ¿no? Havia uma senhora aí que perturbava o centro espírita. Era um problema. Quedou anos, hasta que se foi. Se marchou. E o centro entrou na paz, a gente mais harmônica, trabalhando. Um dia chegou um muchacho a Chico e lhe disse assim, Chico, não sabes? Que magnífico, me he encontrado com a senhora fulana. E Chico le mirou, não? E sabes, Chico, hablé com ella, la invité a volver y ella va a volver para el grupo.
Y Chico le miró y dijo, ay, mi hermano, los espíritus tuvieron que trabajar años para alejarla. La vas a traer de retorno. Tú tendrás que solucionar todos los problemas que ella va a traer ahora. ¿Está bien? Así que hay que volver en otras bases. Si va a volver de la misma forma y lo aceptamos, por amor de Dios, hay que volver en otras bases. Volver es muy bueno. El hijo pródigo volvió, pero volvió en otras bases. Hay que tener una conversación muy seria, con testimonio, incluso con las cosas muy claritas, y si no se comporta, la salida, no, la puerta de entrada es la puerta de serventía, tiene que salir. ¿Todo bien? Aquí Olga puso que ella pensaba que era kármico. Muy bien, puede ser kármico. Y nosotros tenemos que saber la dimensión de las cosas, ¿no? Pero estamos trabajando unos para auxiliar la educación de otros. ¿Está bien? Nosotros no estamos, vamos a decir, obligados a soportar agresividades. Pero tenemos maneras de resolver, solucionar sin ser agresivos. Porque si no entramos en la faja del otro. ¿Está bien? Dunia, por favor, puede hablar. Hola, ¿me oyes? Sí. Mira, yo veo que últimamente, en los últimos tiempos, pues, bueno, veo cosas muy negativas por parte de mucha gente, ¿no? De la sociedad en general, ¿no? Que se está perdiendo valores, que se está perdiendo la disciplina, bueno, la disciplina ya hace años que ya se ha perdido, pero bueno, peor todavía cada día, ¿no? En fin, que se están perdiendo muchas cosas que antes pues se valoraban mucho, ¿no? Y también bastante la educación y la falta de respeto. Y a veces todo esto me pone de mal humor porque pienso que no tendría que ser así, ¿no? Entonces, con lo que tú has dicho, el tema este de que cuando criticamos a los demás, en realidad es que algo de nosotros nos está fallando, me has hecho pensar de que todo esto que estoy viendo en los demás es que a lo mejor me está fallando a mí. Mira qué desafío, Dunia. Qué desafío impresionante. La respuesta para lo que estás diciendo está en el capítulo 10 del Evangelio según el Espiritismo, los ítems 19 a 21. Vale, me los lees. Estos itens dicen, ¿no? Yo voy a resumir muy rápidamente, no dispensa la lectura porque es muy rico ahí leer eso. Si es lícito observar el mal que los demás hacen. Y la respuesta es, si es para la propia educación, sí. Si es para hablar a los demás sobre el asunto, entonces no. ¿Está bien? Pero o sea, sí, que lo mejor es callarme. El mejor es no comentar el mal, para nada. Vale. Porque espiritualmente, porque si no atraigo a espíritus inferiores Seguro. y esto es la negatividad que me está abarrotando últimamente. Ay, pues muchas gracias. Sí, a todos Muchas nosotros gracias. cuando lo hacemos. Porque no nos damos cuenta que yo miro y tengo que comentar, tengo que hablar con un familiar, que tengo que hablar con alguien. Yo tengo que ver el noticiero porque yo tengo que saber los daños que se está haciendo a la humanidad. Y esto me agobia. Yo voy a dormirme con esto en la cabeza. Bueno, no es constructivo, ¿no? No es constructivo para nada. Entonces, Pues observar para aprender, ¿no? Para no hacer igual. De acuerdo. Muchas gracias. Nada, Dunia. Podemos mejorar nuestra psicósfera, nuestro ambiente espiritual, ¿está bien? Podemos mejorar mucho con la oración, con quedar más callados, con corregir nuestros pensamientos, con no desear el mal para nadie. A veces miramos el político y deseamos que se muera, que se pudra. Y ahí pensamos, Dios mío, pero es un hermano. Está equivocado posiblemente, pero ni todos. Algunos sí están equivocados.
y están haciendo daño cuando deberían de hacer bien ahora mismo, ¿no? Una de las razones de la problemática gravísima en Amazonas, la corrupción, el desvío de verbas para comprar aparatos de oxígeno. Está en los periódicos. Yo tengo que saber, bueno, yo no necesitaba ni buscar bien la información, ¿no? Alguien comenta, estamos sabiendo, yo digo, ay Dios mío, no sé quién es la persona, pero Señor, qué oportunidad está perdiendo, auxíliala a despertar. Es porque soy bueno, no, es que yo no quiero sintonizar con eso. No puedo más sintonizar con esto. Ya estoy sabiendo que no debo sintonizar con esto. Que hay corruptos, hay. Bueno, hay gente sin ética que solo acumula dinero, incluso lo confiesa y habla abiertamente porque cree que esto es lo cierto. Hay. Pero yo tengo que estar ahí todo el tiempo pensando mal de esta gente. No, yo tengo que pensar distinto. Si yo estuviera en lugar de él, ¿qué haría yo? ¿Todo bien? Orar Carlos, y seguir. Sí. Perdón, hay comentarios en el área de texto de Olga y de Juana. Déjame ver que yo había cerrado aquí, si hay 3 comentarios, ¿no? Sí. Entonces, ¿puedo leer? Olga. Claro, pero en mi caso era mi padrastro y yo no era capaz de cambiar la situación. Por esto ahora creo que es kármico, sí. Y después de más de 20 años que se separaron, yo soy la única que le habla. Y le hablo de corazón y no le deseo ningún mal. Magnífico, Olga. Ahí está. Esto es un ejemplo, no poniendo a Olga como ejemplo. Lo que ella está haciendo es un ejemplo de la espiritualidad en las relaciones. ¿Está bien? Muy bien. Gracias por compartir, Olga. Excelente. Juana, además de los niños reciben esa agresividad que se somatiza en el cuerpo por medio de enfermedades en ellos y buscan en médicos y el problema está en la familia de la criatura. Sí, puede haber esto, ¿no? Esta situación gravísima, pero también ahí es kármico, ¿no? La situación que la persona no pueda salir de la situación normalmente es una situación kármica, a veces elegida por el propio cuando fue planificar la reencarnación, ¿está bien? Excelente, el tiempo se nos va, entonces devuelvo a ti, María Giles, ¿no? Para conducir. Muchas gracias por la atención de todos, por la oportunidad de estar juntos. Muy bien, muchas gracias Carlos por el esfuerzo, gracias a todos por estar, como bien dijo Carlos. Y bueno, la semana que viene continuaremos con otra conferencia a cargo de nuestra compañera Mamen. Adelante, por favor.